Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26, si Dios lo permite. Pero antes de leerlo y antes de orar nuevamente, vamos a ponernos un poco filósofos y vamos a hablar del sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? No voy a citar a muchas personas, pero un psicoanalista, un psicólogo social, filósofo, humanista, decía que el sentido de la vida no es más que el acto de vivir para uno mismo. Ese es el sentido de la vida, vivir para uno mismo. Cómo experimentamos cada una de las horas y los días, de los meses y los años, eso es lo que moldea el propósito de nuestra existencia. O sea, no está definido, sino que a medida que vamos viviendo, le vamos dando forma a nuestro propio sentido de la vida. Y este sentido, a su vez, es el responsable de que podamos sentir plenitud. O sea, a medida que vamos descubriendo ese sentido y lo vamos desarrollando y lo vamos cumpliendo, es que podemos tener plenitud. Nietzsche, no sé si lo pronuncié bien, pero ya saben de quién hablo, decía que quien tiene un por qué vivir va a encontrar un cómo. Quien tiene un por qué vivir va a encontrar un cómo. Las filosofías y creencias New Age que andan rondando tan fuertemente hoy, dice que nosotros somos algo así como seres de luz, que venimos a cumplir una misión, que venimos a aprender ciertas materias. Usan mucho esa palabra, materias, como si fuese un colegio o algo así. Y aquellos que no llegamos a desarrollarlas, a aprenderlas, a cumplirlas, bueno, vamos a tener nuevas oportunidades en sucesivas reencarnaciones o lo que fuese. Pero entonces cada uno tiene su propio sentido de la vida y hay personas que son llamadas de diferentes maneras, pero son personas que ayudan a estos seres de luz a descubrir su propósito, para qué vinieron a este mundo. Sin embargo, y aunque en algunas cosas son similares estas filosofías, tienen algo en común, es que nunca van a llegar a un solo propósito en la vida. No hay un propósito en la vida. No podemos definir que hay un propósito específico para el hombre. Y por supuesto que no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Por supuesto, y entendemos que Dios a cada uno de nosotros nos da diferentes, Dios tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. No todos van a estar acá en esta iglesia. Hay otras personas viviendo en otras partes del mundo. Creo que eso ya lo sabían, no es nada nuevo. Pero no todos van a vivir las mismas experiencias, no todos van a tener el mismo lugar en la iglesia de Cristo. Pero sí, el propósito del hombre es el mismo y es la gloria de Dios, glorificar a Dios con sus vidas. Vamos a leer del versículo 19, dice la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia
otra vez entre vosotros. Oremos. Señor, una vez más, queremos rogarte, Dios, que tu palabra obre en nuestras vidas. Señor, ella nos muestra tu gloria en la persona de Jesucristo, en el Evangelio de Cristo. Señor, podemos acercarnos a ti solamente por los méritos de tu Hijo, pero también en este momento necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para poder oír tu palabra, pero para poder entenderla y para que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones y podamos obedecerla, Señor. Ayúdanos a estar concentrados, ayúdanos a poder estar atentos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestra vida debe exaltar a Cristo. Ese es el propósito. Nuestra vida debe exaltar a Cristo. Ahora vamos a ver 3 evidencias de que tu vida está exaltando a Cristo, 3 evidencias de que nuestra vida exalta a Cristo. En primer lugar, vamos a ver que una vida que exalta a Cristo es una vida que está confiando o que tiene confianza plena en la providencia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que una vida que está exaltando a Cristo es una vida que busca constantemente busca la gloria de Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver que una vida que exalta a Cristo es una vida entregada completamente a la edificación de los hermanos. Entonces veamos en primer lugar que una vida que exalta a Cristo es una vida que tiene confianza plena en la providencia de Dios. Versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora, esta palabra que aparece ahí en el versículo 19, ese por qué, obviamente nos conecta con lo que venía diciendo en el versículo 18. Y por si no recuerdan, el apóstol Pablo decía que algunos estaban predicando a Cristo por razones incorrectas, por motivaciones incorrectas, pero predicaban a Cristo. Otros lo estaban haciendo por amor. Y él se gozaba en eso, en que Cristo era anunciado, tanto por malas motivaciones como por buenas motivaciones. Pero él se gozaba en eso y termina el versículo 18 diciendo, me gozaré aún. Ahora, el asunto es que él estaba preso, ya lo hemos mencionado. Él estaba preso, pero podía tener una sentencia favorable, que es salir en libertad, o podía tener una sentencia negativa, que sería su muerte. Entonces, vamos a ver que más adelante Pablo nos dice, en realidad en 2 Timoteo, Pablo dice que él ya estaba por ser sacrificado, su hora estaba llegando, él ya había corrido la buena carrera, había peleado la buena batalla, estaba por ser sacrificado, él estaba a punto de morir. 2 Timoteo, ya les digo el pasaje, lo voy a ver más adelante. Bueno, ahora lo vamos a mencionar. Sin embargo, en esta ocasión, Pablo sabe y tiene confianza de que él va a ser liberado, que él va a ser puesto en libertad, lo que efectivamente después pasó. Ahora, las palabras de Pablo en este caso expresan seguridad, confianza en que esto iba a ser así. Pablo iba a ser liberado. Sin embargo, como dijimos antes, existía la posibilidad de que no, y Pablo no era omnisciente. Pablo no es que sabía qué iba a pasar, no es que Pablo había recibido una revelación de que eso era así. Sin embargo, él tenía confianza de que en esta ocasión él iba a ser liberado.
La providencia de Dios iba a actuar en favor de Pablo, pero más aún en favor de los planes de Dios. La providencia de Dios, dice Erickson, significa la acción continua de Dios para preservar su creación y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos. Eso quiere decir providencia. Provisión es cuando a alguien se le provee, se le da algo, se lo equipa con algo. Pero la providencia de Dios es cuando Dios conserva su creación y la guía para cumplir sus propósitos o los propósitos definidos de Dios. Dice Berkhoff, la providencia especial o las providencias especiales son combinaciones especiales en los órdenes de los eventos, como pueden ser la oración, la liberación de tribulaciones y en todas las instancias en donde la gracia y el socorro acuden en circunstancias críticas. La oración, la liberación de tribulaciones son esas providencias de Dios específicas para guiar todo y encauzar todo a sus propósitos. Y el apóstol Pablo sabía que Dios en su providencia lo iba a liberar. Luego vamos a entender por qué hablamos de la providencia. Pero Dios no está ajeno a la situación del apóstol Pablo. Él no está distante, no está lejos de él. No está decidido a librarlo a la suerte del futuro. Dios en su providencia va a emplear los medios mencionados en versículo 19 para su liberación. Y los medios mencionados en versículo 19 los leemos por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La oración de los creyentes es un medio que Dios utiliza para guiar sus propósitos a sus fines. Dios es soberano. Dios no necesita de nuestras oraciones. Dios puede llevar sus planes a cabo sin ninguna intercesión nuestra. Sin embargo, Dios así lo dispuso, Dios así lo ha decretado, Dios así lo ha determinado. Leemos en Salmo 65:2 que el Señor oye las oraciones. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dios escucha las oraciones, pero Dios también se deleita en las oraciones. Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios escucha las oraciones, está atento. Dios se deleita en que oremos, pero Dios también nos ordena a orar. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pero Dios responde también las oraciones para guiar todas las cosas para su propósito. Leemos en 2 Corintios capítulo 1 del 8 al 11. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos han sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Escuchen, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo dice que ellos confiaban
porque habían visto que Dios los había liberado, que Dios los podía liberar y que Dios los iba a liberar, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. El Señor utiliza las oraciones de los creyentes para guiar las cosas para su propósito. En este caso, Pablo estaba preso, pero él sabía que sus hermanos estaban orando y sabía que Dios iba a utilizar esas oraciones para liberarlo. No vamos a leer todo el pasaje, pero en Hechos capítulo 12, del 1 al 5, en realidad más adelante todavía, vemos que el apóstol Pedro había sido preso y que los hermanos no se quedaron agarrándose la cabeza, no se quedaron en una casa o salieron a tratar de movilizar a la gente para liberarlo, sino que la iglesia, dice el versículo 5 de Hechos 12, hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar oración a Dios por él. Más adelante de este capítulo vemos como Pedro es puesto en libertad de una manera asombrosa. Y cuando Pedro aparece en la casa donde estos hermanos estaban, ellos estaban orando. Y el Señor utilizó las oraciones, el Señor respondió sus oraciones para liberarlo. Ahora vemos cómo la oración es respondida por Dios. Dios quiere que nosotros oremos. La oración es un medio que Dios utiliza para guiar sus propósitos a su fin. En Efesios capítulo 6, del 18 al 20, vemos que Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo estaba en esta prisión en Roma cuando escribió este versículo también, cuando escribió Efesios. Estaba en la misma prisión donde escribió Filipenses y él pedía oración por sus hermanos. Él les decía: ustedes tienen que orar en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí. Ahora no les pedía que ore para que sea liberado. Por favor, ayúdenme a orar porque no aguanto más. Porque aún en prisión, el plan de Dios, y ya lo hemos visto los versículos anteriores, aún en la prisión, los planes de Dios seguían avanzando, el Evangelio seguía corriendo. Dios utiliza las oraciones para guiar todas las cosas para su fin, para su propósito. Y el apóstol Pablo, pedía que Dios le dé denuedo para hablar sin temor la palabra de Dios. La oración no cambia las cosas en el sentido de que tuerce el brazo de Dios. Nosotros no podemos cambiar los planes de Dios, pero cuando oramos conforme a su voluntad, Él responde. Hemos mencionado algunas veces ya que no logramos entender cómo esto pasa. ¿Cómo puede ser que si Dios es soberano y Él ya tiene un plan trazado que se va a cumplir? No es que se puede cumplir, se va a cumplir. Sin embargo, Él decide responder a oraciones. Bueno, no entendemos cómo eso sucede, pero la palabra de Dios nos dice que es así. El segundo medio que el Señor utiliza es la provisión del Espíritu Santo. Ahora, esto está sumamente relacionado. Ahí en versículo 19 leemos: por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. En griego, en realidad, se unen estos dos sustantivos empleando un solo artículo. Podría leerse algo así como: por la oración vuestra y suministración consiguiente del Espíritu de Jesucristo. La oración de los hermanos surgía efecto. La oración de los hermanos era respondida por el Señor. Y como leímos recién también en Efesios, el Señor respondía a sus oraciones. El apóstol Pablo pedía de nuevo
Pero ese denuedo no era fabricado, no era que a alguien le iba a llegar un sobrecito de denuedo, sino que ese denuedo, ese valor, iba a ser dado por el Espíritu de Jesucristo. De la misma manera, es el Espíritu de Jesucristo el que iba a proveer para el apóstol Pablo para su liberación. Esta palabra que aparece en el versículo 19, suministración, es la palabra que se utiliza en Efesios 4:16 para hablar de la cohesión que las coyunturas proveen. Ahí está la palabra, proveen. Describe una provisión plena, abundante y suficiente de lo que se necesita. La palabra suministración está relacionada con la palabra coro, un coro. Cuando una ciudad griega iba a celebrar una fiesta especial, alguien tenía que pagar a los cantantes y los que danzaban. Alguien tenía que pagar. Eso me hace acordar, y disculpen que traiga a colación esto, pero ¿vieron ustedes cuando se ve que en el gobierno de la ciudad, en la provincia, etcétera, hacen diferentes espectáculos y sale por los diarios show gratuito de Fito Páez? Fito Páez va a tocar gratis para miles de personas. Bueno, la verdad es que gratis es muy difícil que lo haga. La verdad es que siempre hay alguien, que por lo general es el Estado, que pone la plata ahí para que el artista vaya y cante. Y fue un show gratis, sí, gratis para, en un sentido, los que fueron, los que asistieron, pero en otro sentido alguien proveyó lo necesario, alguien pagó, alguien proveyó lo necesario, esa es la palabra. Y el Espíritu de Jesucristo es el que iba a proveer, el que iba a socorrer al apóstol Pablo. Este Espíritu de Jesucristo, como vemos en el versículo 16, es el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, el Espíritu de Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es equivalente al Espíritu de Dios, el tal no es de él. Esta misma equivalencia, por decirlo de alguna manera, entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, la vemos en 1 Pedro capítulo 1, 11 y 12, Gálatas 4, 6, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Probablemente la referencia al Espíritu de Cristo nos lleva a meditar más aún que el Espíritu que estuvo en nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que hoy nos socorre, que hoy nos ayuda. Marcos 1, 9 al 11 dice: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como una paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo y posó sobre él, en palabras de Isaías. Ese es el Espíritu que capacitó al Señor, que lo sostuvo en su humanidad, en su ministerio, a través de las pruebas y más allá de ellas, y guiándolo y sosteniéndolo hasta la cruz. Pero ese mismo Espíritu Santo es el que fue prometido a los discípulos en Hechos capítulo 1. Dice el versículo 8: pero recibiréis poder, presten atención a eso, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Jesucristo había sido prometido a los discípulos. Después vemos que en Pentecostés eso sucedió. El Espíritu Santo descendió
y vino a morar sobre los creyentes. Y Cristo les dijo que ellos iban a recibir poder. Ahora, entendemos que los apóstoles hacían ciertos milagros, ciertas cosas que por ahí, que hoy, mejor dicho, están en desuso, que hoy ya no están vigentes, y ellos habían recibido un poder tal vez especial, por así decirlo, dones especiales, mejor dicho. Pero hoy los creyentes tenemos poder mediante el Espíritu del Señor, mediante el Espíritu Santo, y el Señor responde las oraciones a través del Espíritu Santo obrando en nosotros para guiar todas las cosas a su propósito. Fíjense que en el contexto de Hechos capítulo 1 ellos no sabían qué iba a pasar. Había muchas dudas, habían temores seguramente, pero el poder del Espíritu Santo es el que los iba a guiar en ese proceso, donde más adelante iba a haber persecución, y el Espíritu Santo le iba a dar poder para ser testigos, como el apóstol Pablo lo estaba haciendo en este momento en la cárcel en Roma. Recién leíamos Efesios 6, 18 y 20, orando en todo tiempo, con toda oración, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Espíritu Santo le iba a dar poder, le iba a dar denuedo para predicar el Evangelio. No es que le iba a dar un poder como tal vez en su momento a Sansón para romper todo y salir rajando. No. Era el poder para mantenerse firme a través de las circunstancias. Las oraciones, el poder del Espíritu Santo iba a resultar en su liberación. Ahora, podemos pensar que el apóstol Pablo pierde el foco y está más preocupado en su propio bienestar, en salir en libertad. Sin embargo, esto no es así. Si bien hace una referencia a que él iba a ser puesto en libertad, a que él confiaba en que él iba a ser puesto en libertad, es cierto que hace esa referencia. Sin embargo, esa no era su esperanza y lo vemos en versículos siguientes. Esa no era su esperanza, ese no era su propósito, eso no era lo que él estaba esperando. El apóstol Pablo tenía un propósito mucho mayor que el de gozar libertad, bienestar. 2 Timoteo 4, 6 y 7, probablemente 5 o 6 años más tarde que cuando escribió Filipenses, Pablo le dijo a Timoteo, y ya lo he citado, pero lo leo: porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas son palabras de un hombre victorioso. Sin embargo, estaba por morir. Por lo tanto, la liberación a la que se refiere acá no es solamente ser puesto en libertad de las cadenas, sino una salvación mucho mayor. Repito, hace referencia a una liberación directa, sí, y lo vamos a ver más adelante, y da sus argumentos. Pero la salvación del apóstol Pablo tenía mucho más que ver con la gloria de Cristo que con su bienestar. Tenemos que entender, hermanos, la importancia de la oración y la dependencia del Señor en nuestras vidas. Pero no solamente en nuestras vidas individuales, sino también a nivel ministerial. Por los otros, por nuestros hermanos, por el proyecto. El Señor utiliza las oraciones para guiar todo para su propósito. Entonces, eso nos lleva a una pregunta lógica. ¿Cuánto estamos orando, pidiéndole, rogándole al Señor por nuestros hermanos, por el proyecto, por aquellos que están sufriendo por la causa de Cristo? Para Pablo, la salvación consistía en esto, citando sus palabras: que Cristo sea glorificado.
Por lo tanto, haríamos bien en que nuestros motivos de oraciones no sean para que los problemas desaparezcan, sino para que Cristo sea exaltado en todo. Podemos pedir por el proyecto y pensar en un local. Podemos pensar en nuevas personas, en menos restricciones para juntarnos. Sin embargo, tiene que primar en nuestros pedidos de oración, en nuestras oraciones, la gloria de Cristo. Que el Señor guíe todo, que el Señor, a través de su Espíritu, fortalezca a los hermanos. Lo guía a no ceder ante las tentaciones y sobre todo ante la tentación de negar el Evangelio con su boca y con sus vidas. En primer lugar, vemos que una evidencia de que tu vida está exaltando a Cristo es la confianza plena en la providencia de Dios. Aquellos medios que Él utiliza para el avance del Evangelio. En segundo lugar, la segunda evidencia que vamos a ver en este texto es que una vida que exalta a Cristo es una vida que busca continuamente la gloria de Cristo. Es una búsqueda constante de la gloria de Cristo. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El anhelo del apóstol Pablo, dijimos, no era ser puesto en libertad para gozar de bienestar, para salir de esa situación que desde luego no era nada grata, pero su anhelo iba mucho más allá de eso. Esta palabra que aparece en el versículo 20, anhelo, se traduce en Romanos 8:19 como anhelo ardiente, y esto nos marca la intensidad de ese sentir. Era un anhelo impaciente. Su anhelo, su esperanza, esta esperanza que en Romanos 5:5, hablando de los resultados de la justificación por la fe, es una esperanza que no avergüenza. Sin embargo, está hablando en un contexto más específico, más general de la salvación. La esperanza como sinónimo de salvación, podríamos decir. Sin embargo, el apóstol Pablo en este caso tenía una esperanza particular. El apóstol Pablo tenía la confianza de que Cristo iba a ser exaltado. La esperanza en contraposición a la vergüenza. La vergüenza acá se refiere a que el Evangelio quede en descrédito, a que por causa de él ceder, el Evangelio quede en descrédito ante los opositores, a que el avance del Evangelio sea limitado, sea frustrado. Avergonzarse, dice Samuel Pérez Millos, no avergonzarse, unido a la proclamación del Evangelio y a la prisión por causa de Cristo, o como resultado a la fidelidad a Cristo, equivale a mantenerse firme en la proclamación del Evangelio y en la vida conforme a la condición de cristiano, cueste lo que cueste. De otro modo, Pablo estaba dispuesto a morir antes que negar a Cristo. Testificar de él ante los hombres era un objetivo irrenunciable para el apóstol. Como dijimos, el apóstol Pablo no está deseando, su anhelo no es quedar en libertad, su anhelo es glorificar a Cristo. Él no iba a ser avergonzado, eso se iba a cumplir, pase lo que pase. Antes bien, con toda confianza. Esta palabra confianza también puede traducirse, como denuedo, valor, firmeza. Y ahora sí, la confianza
en contraposición con la vergüenza. Sea lo que fuere que pase, él sabía que Cristo iba a ser exaltado. Cristo, no Pablo, iba a ser exaltado. Esta era la meta principal del apóstol Pablo. Y esto lo vemos en la declaración de que ya sea por su vida o por su muerte, Cristo sería exaltado. Ahora, acá vemos estas dos posibilidades que estaban por ocurrir: o quedaba en libertad o iba a ser muerto. Sin embargo, aún si la sentencia era de muerte, Cristo iba a ser exaltado. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente podemos decir que vamos a glorificar a Cristo si nuestra vida es Cristo. Es como si Pablo dijera: no sé qué es la vida para otros, no sé ni tampoco me importa qué es la vida cristiana, cuál es el sentido de la vida, qué representa la vida para ellos, pero para mí el vivir la vida es Cristo. No es un estilo más de vida, no es una opción entre varias, es la vida. Pablo no dice aquí, dice Matthew Henry, que Cristo es su vida, sino que para él el vivir es Cristo. En este intercambio de sujeto y predicado, haciendo referencia al pasaje de Gálatas, donde dice que Cristo vive en él, en este caso su vida, el vivir es Cristo. Pablo da a entender que toda su vida entera se cifra y se resuelve en Cristo. Solo podés entender la vida del apóstol Pablo en Cristo. Y solamente podemos entender la vida en Cristo. Dice un teólogo español: el vivir, sentido y concepto, fuente y objeto, tarea de la vida, el vivir en sus aspectos de apostolado, de sufrimiento y de peregrinación sobre la tierra, en una total consagración a Él, principio y motor de sus acciones. El vivir para mí es Cristo. La vida solo se concibe en Cristo. Por supuesto, eso parece algo, no me sale ahora la palabra, pero algo utópico, ¿no? Mi vida es Cristo. Sin embargo, lejos de ser algo utópico, es el concepto bíblico del cristianismo, es el concepto bíblico de la vida cristiana. Marcos capítulo 8, versículo 34. Perdón, se me fue. Versículo 34 en adelante, dice la palabra de Dios: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La vida solo se concibe en Cristo. El propósito de la vida solamente se concibe en exaltar a Cristo. Y dijimos que esto no es algo utópico, aunque lo parece, que no es algo romántico, que no es algo poético. Podemos evaluar si nuestras vidas realmente, como el apóstol Pablo
decía que para él el vivir era Cristo. Cuando nuestro propósito en la vida, cuando nuestro propósito en nuestra familia es que nuestra familia glorifique a Cristo, cuando el propósito de tu casa material es que glorifique a Cristo, tener un hogar donde poder recibir personas, hermanos, personas que no conocen a Cristo, cuando los recursos son entregados a Cristo, no al pastor, a Cristo. Cuando tu trabajo glorifica a Cristo, esto no quiere decir que tu jefe tiene que tener esto en mente, sino que vos y yo debemos glorificar en cada área y en cada aspecto de nuestra vida a Cristo. Y nuestra vida solamente cobra sentido en Cristo. Si tu vida glorifica a Cristo, entonces una prisión como la del apóstol Pablo, por más oscura que sea, si hubiese sido el caso, seguirá siendo un medio más para que Cristo sea glorificado. Y la eventual liberación, si es que Dios te permite salir de esa situación, eso va a ser otro medio más para glorificar a Cristo. Ayer compartíamos con algunos hermanos y me llamó la atención algo que mencionaron. El padre de Abby, él tiene un peso muy grande por las misiones en Sudáfrica. Y no me acuerdo si era Diego quien le estaba preguntando, pero vos tenés casa acá, tenés familia, tenés tus 2 hijas acá, casados, etc. Tenés todo acá. ¿Qué vas a ir a hacer a África? Bueno, sí, obviamente a predicar el Evangelio, pero ¿por qué a Sudáfrica? Bueno, voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente. Pero el día que el Señor me salvó, yo ya perdí todo. Yo ya perdí todo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta ganancia a la que se refiere es una retribución, pero entendemos por la palabra de Dios que no es una retribución a las obras, sino que es el premio, es el deseo de todo creyente de encontrarse con su Señor, de estar cara a cara con su Señor. Y para todo aquel que el vivir es Cristo, el morir necesariamente es ganancia. En tercer y último lugar, vamos a ver rápidamente. Vemos que una vida que exalta a Cristo es una vida que tiene confianza plena en la providencia de Dios, que Él va a usar todo para cumplir sus propósitos. En segundo lugar, una vida que exalta a Cristo es una vida que constantemente está buscando la gloria de Dios, la gloria de Cristo. En último lugar, una vida que exalta a Cristo es una vida que está entregada completamente a la edificación de los hermanos. Vamos a leer hasta el final. Si el vivir en la carne, versículo 22, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El vivir en la carne, para el apóstol Pablo, ser puesto en libertad, es sinónimo de vivir en la carne. Representaba para él una labor fructífera. La Biblia de las Américas lo traduce así, una labor
fructífera o beneficio de la obra. No es que ya aprendió la lección, ya está, bueno, ya entendí que no tengo que seguir predicando a Cristo, entonces ahora cuando sea puesto en libertad voy a tratar de rehacer mi vida, vivir en la carne, para mí el vivir es Cristo, es vivir en beneficio de la obra. No es vivir para dejar un legado, para conocer todo el mundo, para juntar mucho dinero o para ser alguien de renombre, sino para el beneficio de la obra. 2 Corintios capítulo 12, 14 y 15 dice: he aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ese era el espíritu del apóstol Pablo. Aún yo mismo me gastaré. Mis recursos, arriba de la mesa, todo suyo. Pero también mi vida. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin duda, muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dijimos antes que el apóstol Pablo sabía que iba a ser puesto en libertad, no porque él sea omnisciente, no porque veía el futuro, sino porque él sabía que el Señor tenía trabajo para él en la iglesia de Filipos y en la iglesia en general. Dijimos también que años más tarde, entre 5 o 6 años más tarde, el trabajo del apóstol Pablo iba a llegar a su fin. Y finalmente, aquello que tanto anhelaba, que tanto deseaba y que era muchísimo mejor, se iba a cumplir. Sin embargo, ahora, versículo 25, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Hermanos, cuando pensamos en las opciones que tenemos en nuestra vida, cuando pensamos en el propósito de la vida, para el cristiano todo eso es un embudo que lleva solo a un lugar y es la gloria de Cristo. Sin embargo, eso no es algo tampoco poético, aunque es hermoso y nos conmueve, pero no es algo poético, es algo práctico. El apóstol Pablo vivía para sus hermanos, por supuesto para Cristo primero, pero eso se veía en la obra. Eso se podía ver claramente en el sacrificio que él hacía por sus hermanos. Y esa debe ser también nuestro caso. Esta santa encrucijada, podríamos decir, que él tenía, esta presión por no saber qué decidir, porque estar con Cristo es mucho mejor, pero en realidad estar en la carne es más necesario para nuestros hermanos, es lo que debe inundar nuestro corazón y lo que nos debe, en un sentido, afligir. Quiero estar en la presencia de Cristo, pero también quiero servirle en su iglesia. Quiero servir a mis hermanos. Debemos examinar nuestro corazón a la luz de esto e indagar si nuestra estancia en el mundo, si nuestra estadía en el mundo está cumpliendo con este propósito. Si podemos decir que nuestra vida en la carne es mucho mejor para el beneficio de la obra,
o si nuestra vida en la carne es completamente indiferente, o sea, pasa desapercibido. La obra ni se entera que estoy. No soy de bendición para nadie. No soy de bendición para la iglesia de Dios. Vivir en la carne tiene que ser un sinónimo de edificación a los hermanos, de bendición a los hermanos, de trabajo arduo por el avance del Evangelio. Para terminar, hermanos, ¿qué lugar ocupa la obra de Dios en tu vida, en tus oraciones? Si sabemos que es Dios el que responde las oraciones, que Él así lo ha determinado, en su bondad, en su gracia, Él responde a nuestras oraciones. Si sabemos que Él fortalece a su iglesia por medio de su Espíritu, que Él da de su Espíritu para llevar a cabo sus propósitos, ese Espíritu que mora en todos los creyentes, no es que va y viene, ojo, no es que va y viene, mora en los creyentes, pero les da el poder para proclamar el Evangelio, para ser discípulos. ¿Qué lugar ocupa entonces eso en nuestros corazones, en nuestras oraciones? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo la definís? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué impacto causa tu vida en la iglesia de Cristo? ¿Qué impacto causa? ¿Qué pasás desapercibido? No es que necesitamos un lugar o que alguien nos conozca, no. Es qué efecto causa en la edificación de los hermanos. Hay hermanos que jamás van a ser expuestos, que jamás vamos a saber su nombre, sin embargo, de rodillas, en la oscuridad de su cuarto, pasan tal vez horas orando. Y aunque nunca lo sepamos, ellos están causando un impacto gigante, porque Dios responde sus oraciones. Entonces no se trata de figurar, sino de causar un impacto real en la iglesia de Cristo. ¿A quién estás exaltando? ¿A quién estoy exaltando con mi vida? Oramos. Señor, como cantamos hoy, tú eres nuestro mayor tesoro. Pero también es cierto, Señor, y también lo cantamos, que nuestros pecados son muchos, pero tu clemencia, tu gracia, tu misericordia, tu perdón son mayores, Dios. Y en nuestro pecado le redefinimos nuestras vidas, le damos nuevos sentidos, propósitos pasajeros, completamente vanos. Y Señor, lamentablemente eso ocurre tan a menudo, porque en nuestra carne miramos nuestros propios beneficios, no la gloria de Cristo, nuestros propios recursos para llevar adelante nuestros planes, no aquello que tú has provisto, Señor, para llevar adelante tu propósito. Y también, Dios, pensamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos que tú nos has puesto en un cuerpo para glorificarte, Señor, para amarte, amando a nuestros hermanos. Señor, glorificate en nuestras vidas, transformando nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.